Estamos hablando del anterior, lo que es el universo, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? ahí quedamos. Ya, bien. Son unas cuantas láminas locas que tengo acá. Vamos a profundizar, ya, y vamos a terminar la clase. Bien, ahora, el sistema tributario, nosotros habíamos hecho mención, ¿no? En Bolivia prácticamente ya nosotros estamos sujetos bajo un sistema, ¿no es cierto? Entonces, el sistema tributario determina, dice, el concepto de la clasificación de los tributos en Bolivia. Como bien sabemos, existen ¿cuántos tipos de tributos, jóvenes? 4, ¿no es verdad? Entonces, para ir a fondo, nosotros debemos entender qué es un tributo. El tributo se entiende que es un pago de manera obligatorio, ¿verdad? Obligatorio, que el Estado exige a todos los ciudadanos, ¿para qué? Para cubrir sus gastos, ¿cierto? El Estado va a exigir a todos los ciudadanos un tributo, que es un pago obligatorio. ¿Y para qué necesita esta plata del Estado? Para poder cubrir sus gastos públicos. ¿Qué serán sus gastos públicos? Su gasto de operación y funcionamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Se les paga a los ministros y a todos los funcionarios públicos. Entonces, ese es el gasto público. Aparte de que van a tener aparte viajes de diplomacia, bueno, si lo hacen bien, porque más que en estos últimos tiempos más se ha visto la derrocha de dinero, ¿no es cierto? Por parte de todo lo que están recaudando. Bien, a ver. Sí, ahí. ¿Está Stephanie? Sí, ¿no? Stephanie, lo voy a hacer como anfitrión, le va aceptando a sus compañeros ya. Bien. Entonces, habíamos dicho que, ¿para qué? ¿Para qué el Estado prácticamente necesita recursos? Para que al Estado le va a permitir alcanzar el desarrollo económico social de la nación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a hablar de que los tributos son recursos. Entonces, el Estado recauda a través de un ente, de una institución. Y no está presentando la diapositiva. va, se salió. Ahí está. Ahora sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, se dice que desde el ámbito financiero nosotros habíamos hecho mención al derecho financiero. El derecho financiero prácticamente se basa en lo que es en los tributos, ¿no? Los tributos son contribuciones de manera obligatoria, ¿es verdad? Entonces, que todos los habitantes de un territorio, de un país, en este caso de una nación, no deben aportar a las arcas. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un Estado? Habíamos dicho, lo primero que tiene que tener su territorio, ¿no es cierto? ¿Qué más? La población. ¿Qué más, jóvenes? La población. ¿Qué más? Un gobierno que los represente, ¿no es cierto? Entonces, si ese gobierno quien los va a representar, entonces va a recaudar a través de todos los tributos fondos, ¿no es cierto? Le va a decir a la sociedad, ¿no?, que deben aportar a arcas del Estado para que pueda funcionar y todo
vayamos a una mejor vida, ¿cierto? Entonces, ahí se da. Entonces, que todo como les cobran en el trato de impuestos de la ciudad se ha venido, ¿no?, cobrando el tema impositivo. Ya. Bien, hablamos de distribución en tema de los tributos. Los tributos se van clasificando en cuatro partes. Hemos hablado que es impuesto, las patentes y, ¿qué más?, las contribuciones especiales. Ahora, por ese impuesto, nosotros tenemos que entender el mismo código tributario de la fuente. Metafóricamente, y llevándolo a materia impositiva, dice, se va a originar, donde van a hacer la obligación tributaria, ¿no es cierto? Entonces dice, de manera semejante, es buscar, ¿dónde dice? El sitio en que ha salido las profundidades de la vida social, el sitio donde se va a generar la obligación tributaria, ¿no? Entonces, a la superficie del derecho. En tal sentido, las fuentes del derecho se puede definir como los diferentes procesos o normas. Montero Miranda se dedica a la compra y venta, ¿no? Supongamos en la compra y venta, qué sé yo, de refrigeradores. Tienes un negocio, o qué sé yo, lo está importando y tiene que hacer llegar su mercadería a Santa Cruz, pero yo me la encuentro en Cochabamba, ya está ahí. Entonces, como ya sabe los precios de factura, que ya, porque ya por experiencia empírica, ya sabe cómo lo encuentro, está fuera prácticamente de su domicilio, ¿no? De su actividad económica, entonces transamos la operación. Yo le digo de toda su mercadería, ya que estamos aquí, vendeme 1000 refrigeradores porque ella está importando 10.000, supongamos. Transamos y inmediatamente Montero Miranda va a hacer descargar la mercadería. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos entender dónde se está originando. ¿Será que se va a originar la obligación tributaria en la... no, se va a originar, la fuente, ¿dónde va a estar? ¿Dónde van a hacer? En Cochabamba. Porque la factura me lo van a hacer, ¿en dónde? En Cochabamba. ¿No es cierto? Entonces, ahí se va a originar la fuente. Ahí van a hacer la
resarcimiento de la obligación tributaria y se va a generar ¿qué? Donde se donde van a hacer y va a surgir el impuesto. Entonces se está dando a un hecho. Prácticamente para que exista un impuesto tiene que haber un hecho, ¿no es cierto? Entonces ahí se da el hecho generador. Después pasamos del hecho generador, van a hacer la obligación tributaria, entonces se le va a hacer calculado a Montero Miranda el impuesto al valor agregado. Ahí estamos hablando ya de la obligación tributaria, que es el 13% por impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones. Entonces ya a ella está siendo alcanzado esa obligación a través de impuestos que tiene que pagar cada fin de mes. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes, ¿entendieron? Sí, Licen. Bien. Entonces, de eso trata lo que es la fuente, ¿no? De eso trata lo que es el hecho generador, ¿no? Y el impuesto. Pasemos al siguiente. La fuente del derecho tributario dice, a ver, hay uno en sala. Ya. La fuente del derecho tributario nos dice que son también las fuentes para el nacimiento del tributo. Estas fuentes tienen concepción y similaridad universal, dice, aplicable en toda la mayoría de los países orbe. ¿Qué quiere decir de los países orbe? ¿No? Que los países son los países que están en el viejo continente. Entonces tienen el mismo modelo, la misma estructura. Entonces nosotros hemos adoptado la misma estructura. ¿Cierto? Bien, ese es el orden jerárquico, como se puede decir, haciendo una pirámide de jerarquía. Entonces la ley, la única ley que sostiene a toda Bolivia y que prácticamente se deben sujetar de manera obligatoria a todos los bolivianos y así mismo tienen el deber, la responsabilidad de conocer, ¿verdad?, la constitución política del Estado. Ese es nuestro deber de conocer, ¿no?, de principio a final, la constitución política. A veces muchas personas los desconocemos porque no nos sentamos ni siquiera a leer nuestra propia constitución. A veces muchos somos callados, ¿no? Porque nosotros prácticamente somos ignorantes en tema tributario o en temas legales, ¿no? La normativa es clara, simplemente sentarse y leer, indagar, ¿no es cierto?, y analizar. ¿No es verdad? Porque muchas personas, muchos ciudadanos son callados y, qué sé yo, cuando ustedes buscan alguna información, no pueden porque, uno, nuestro sistema prácticamente está completamente, es burocrático, ¿no? Los van trancando, les dicen que les salen con vueltas, que no pueden pasar, que esto y el otro, ¿no? A ustedes ahí le están coartando, ¿qué? El derecho constitucional. Por derecho, ustedes tienen todo el derecho de poder exigir información detallada de cualquier institución pública, de cualquier institución, de cualquier servidor público, porque ese es el derecho constitucional que ustedes tienen como ciudadanos. ¿No es cierto? Entonces, a nosotros nos han hecho creer que esa información solamente la tiene que tener el Estado si quiere o no quiere, lo muestra a la ciudadanía. No, ¿por qué? El derecho constitucional a nosotros nos da el derecho, ¿por qué? Porque todos los recursos salen de nuestros bolsillos. ¿No es cierto? Entonces, hay que leerlo, ¿ya? Bien,
Sigamos, está la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado últimamente fue modificada, ¿no es cierto? Fue modificada por el presidente Evo Morales, ¿no? Bueno, hizo algunos ajustes, algunos cambios, algunas abrogaciones, ¿no? Pero hasta ahí nomás. Entonces, esta Constitución, la Constitución prácticamente es la Carta Magna, como se puede decir, ¿no? Es una ley fundamental, ¿no? Del Estado boliviano. ¿Para qué? Para que haya unidad social, un derecho plurinacional, prácticamente, como dice antes de la República, ¿no? Que sea descentralizado y con autonomías, ¿no? Entonces, la nueva Constitución se promulga en el 2009, si no me equivoco, ¿no? Donde se divide en 5 partes, ¿ya? Entonces, bien, la Constitución Política del Estado no puede estar por debajo del Código, por debajo de las otras leyes, ni los decretos supremos. Después vienen los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo. Seguidamente viene el presente Código Tributario, ¿no? Que es la Ley 2492, ¿no es cierto? Después vienen las demás leyes que van a ser promulgadas, van a ser emitidas a través de la Asamblea Constituyente, los decretos supremos, a ver, los decretos supremos, las resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo y a los distintos órganos administrativos nacional y facultadas, dice, al efecto de limitación y requisito de formulación establecidos en el Código. Bien, Juan, nosotros estamos entrando en estudio aquí, al Código. Y el Código Tributario surge, no olvidemos, el Código Tributario son principios y lineamientos, ¿no?, que regulan el sistema tributario, pero se va apoyando lo que es a la ley de la reforma tributaria. ¿La conocen ustedes, la ley de la reforma tributaria? ¿Sí? ¿La conocen? Todas las conocemos, ¿no es verdad? Desde nuestro primer semestre. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Cuál será? A ver, 3 puntos para que me diga qué es la ley de la reforma tributaria. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Cuál será? Ya, la ley 843. ¿Y contempla? ¿Qué contempla ahí? Los... El impuesto de valor agregado. Todos los impuestos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿quién es la persona que me dijo que es la ley 843? Rocha Robles. Rocha, entonces se va a anotar con Montaño. Montaño va a ser acuerdo al final del semestre, sus 3 puntos adicionales. ¿Listo? ¿Ya? Bien, hablemos ahora acerca de la reforma. Como les había venido diciendo, que los impuestos siempre han existido desde la antigüedad, desde la economía antigua, ¿no es cierto? Pero esta ley, esta 843, es la única ley que ha podido frenar a lo que es a la ¿cómo se dice? Hiperinflación nacional que Bolivia atravesaba, ¿no?, en años anteriores, cuando estaban en manos de los militares. No sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes tenían sus abuelos, decían, ¿no? Antes los sueldos, ¿cómo les pagaban? En bolsa de yute, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿O no Sí. se los han contado? Les pagaban en bolsa, ¿no es verdad?
Los pagaban en bolsa de yute. Vos tenías tus ahorros, por decir 3.000, 4.000, 5.000 o 20.000 pesos. Al otro día ya no valía ni siquiera ni 10 bolivianos ni para la bolsa del pan. Entonces, en ese entonces, generales, militares, un alto mando, tomaban a la fuerza. ¿Qué es lo que hacían? Imprimían más billetes para que haya más circulación. Entonces dijeron, no, entonces mantenemos a imprimir billetes y todos así van a tener para comprar. No lo entendían lo que es la política económica. Al imprimir más billetes, al tener más circulante, ¿no es cierto? Todos van a tener billetes. Va a haber más demanda de billetes y poca oferta de productos de primera necesidad. Es peor todavía que ha causado la inflación, ¿no es cierto? Si todos tienen billetes, ya no va a haber la necesidad de trabajar, ¿no es verdad? Entonces se ha ido disparando, ¿no? Inclusive la dolarización estaba bien metida aquí en el país, ¿no? No es bueno que la moneda extranjera se convierta casi en como la primera moneda de mayor necesidad, de mayor circulación dentro de una nación. ¿Por qué? Porque lo desvaloriza la moneda nacional, ¿no es cierto? Antes, no sé si les comentaban sus abuelos, cuando habían bancos extranjeros acá, mayormente los que manejaban dólar, ¿no es cierto? Antes, yo recuerdo, por el sector de La Paz, que están las zonas auríferas, zonas mineras, llegaban allá, como no existía, como la plata no valía y todo el mundo allá vive de la minería, ¿no es cierto? Trabaja con el oro, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacían? Pagaban en oro. Hacían compras de mercadería, pero pagaban en oro. Compraban 1 kilo de carne, un costal de arroz y todo eso, pagaban en oro. Y entonces, ¿qué hacían los comerciantes? Compraban dólar. Al comprar el dólar, los bancos, ¿no?, se hacían pagar en oro. Y ese oro prácticamente, en aquel entonces, no había un control impositivo, ¿no es cierto?, de esos minerales que se los llevaban a otros países. Antes, yo recuerdo en el año 95, mi padre fue cooperativista desde su juventud. El oro prácticamente por cada gramo el extranjero le compraba en 18 bolivianos. Una miseria. Pero sacar oro prácticamente es sacarse la mugre, reducir el número de vida, ¿no es verdad? Prácticamente los mineros viven poco tiempo, ¿no es cierto? Así era. En aquel entonces, el sueldo mínimo nacional equivalía a 430, 35 bolivianos, no nada más. Y las mujeres prácticamente, el único trabajo que les podían dar en aquel entonces era ¿qué? Era de ser. La mujer en ese entonces no tenía todo el derecho del 100%, ni siquiera tenía, ¿cómo se le dice?, el derecho constitucional. Poco a poco los derechos de la mujer han ido sobresaliendo, ¿no es cierto?, con los cambios, ¿no?, de las normas y las leyes que se han ido creando, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de todo eso, ¿no?, Bolivia se vuelve envuelta en una crisis fatal, ¿no? En cuanto a lo que es a la incidencia sobre el sistema tributario, ¿no?, que se habla hasta entonces, ¿no?, a través de la crisis se va destruyendo todo tipo de mecanismo de control y captación de recursos. No, las tasas prácticamente eran altas. Inclusive, antes, estamos hablando de 1982, no había el impuesto a las utilidades de la empresa, sino había el impuesto bruto
de las utilidades de la empresa. ¿Pueden creer? Ni siquiera el empresariado le daba, por decir, al micro, a la pequeña empresa, le daba la oportunidad de reducir sus costos que están haciendo, sus gastos, y recién de ahí pagar impuestos. Habían siete tipos de impuestos aquel entonces, ¿no? Entonces prácticamente el nivel de recaudación era pésima, ¿no? Pero era con impuestos recontra altos, ¿no? Ya prácticamente según la necesidad de aplicación de nuevas medidas tributarias, ¿no es verdad? A través de la nueva política económica que Víctor Paz Estenssoro en aquel entonces, en el año 85, ¿no? Plantea en el segundo Congreso, ¿no? Una nueva reforma tributaria, van a adoptar una nueva reforma monetaria y tributaria, ¿no? En el cual se modifica ahí recién la estructura económica de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, de ahí surge lo que es la reforma tributaria, que es la ley 843, desde ese entonces. ¿Ya? Entonces, prácticamente existían en Bolivia, se puede decir, bueno, había 7 tipos de impuestos que eran a nivel nacional, pero de esas 7, habían como más de 400 impuestos. O sea que prácticamente lo ahogaban prácticamente al ciudadano, ¿no? Entonces, en ese entonces se reduce más de 400 tantos de impuestos, ¿no? Que existían y que distorsionaban lo que es al patrimonio, a las rentas o utilidades de consumo, ¿no? Se reduce prácticamente mediante la reforma a 7 impuestos. ¿Por qué? Porque no había un control por administración tributaria, ¿no? No tenían incorporado ni siquiera un sistema de control que automatice el control administrativo. Todos los impuestos iban a la administración tributaria, les emitía su boleta de pago, hacían su declaración, lo que fomentaba la corrupción, ¿no es cierto? ¿Había la plata, los recursos? Había, pero ¿qué hacían? Lo mal administraban. Entonces, es por eso que los gobiernos anteriores, ¿no? Era mejor que el pueblo boliviano se puede decir, que se mantenga en la ignorancia. Al estar en la ignorancia del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo no pregunta dónde está yendo su dinero, ¿no es verdad? Y es por eso que las mujeres prácticamente nunca en los anteriores años, ni siquiera tenía el derecho de poder opinar, ¿no es cierto? Y entonces los varones también solamente, no sé si les habrán hablado sus abuelos que antes en las universidades ingresaban las personas que tenían buen apellido, de apellidos abolengos. No podía entrar a la universidad, qué sé yo, de apellidos, se puede decir Choquehuanca, Huanca, Mamani, Flores, ¿no? Tenía que ser apellidos abolengos de buena familia. Inclusive estaba tan metido en el sistema universitario. Y poco a poco se va cambiando a través de las leyes. ¿No es cierto? Entonces, la ley 843 es implementada un 20 de mayo de 1987, donde se incorpora, ¿no?, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Ya existen como 7 a 8 impuestos. Con 7 impuestos nace. Después van implementando a 11 tipos de impuestos. Inclusive, en aquel entonces, crearon un impuesto especial
temporal, ¿no? Que si no recuerdo muy bien, había un tipo de impuesto donde no tenías tu declaración jurada en orden, ¿no es cierto? Te sacaban otro impuesto. Si querías colocar en orden todo tu declaración jurada. Habían impuestos sobre impuestos, ¿no? Entonces yo les voy a dar un trabajito, ya que no vamos a pasar clases, ya les voy a dar un trabajo. Yo quiero que me lo hagan bien, lo van a hacer a manuscrito porque quiero que también sepan, tengan conocimiento. Es bueno conocer, es bueno leer, bueno, ¿no es cierto? Les voy a dar todo el tiempo posible. Lo van a presentar el primero de mayo hasta las 6 de la tarde por mediante Classroom. ¿Ya? Me van a buscar lo que es la reforma tributaria en Bolivia. ¿Ya? Léanlo, quiero un resumen. ¿Ya? Expláyense, lean. Ahí van a tocar el tema de los antecedentes, su objetivo de la reforma, cuál fue, la ley de la reforma tributaria, los tipos de impuestos que existían, ¿no? Todos los aspectos del proceso de recaudación, cómo era antes y cómo está hasta el día de hoy, cómo fue el sistema de recaudación en el transcurso del tiempo, todo eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo era el sistema de coparticipación antes y hoy? Entonces, todo lo que es la ley de la reforma tributaria en Bolivia. El título sería La reforma tributaria en Bolivia. ¿Ya? Primero, ¿sabes cómo tienen que hacérmelo? Leer y me lo van escribiendo todo lo que entendieron. No quiero que me lo... porque al leer medio que lo leen, lo empiezan a quieren copiar lo más importante y terminan copiando un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. ¿No es cierto? Yo también fui estudiante, a veces que por el querer sacar, a ver, lo ve el de abajito más interesante. Resulta que ya lo están copiando todo. Entonces, léanlo y me hacen un breve resumen, como me lo estuvieran contando. ¿Ya? Ya, Lisen. Bien. Entonces, tienen todo el tiempo, tienen 10, como 11 días, creo, ¿no? Hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Bien, entonces, va ligado el Código Tributario, la 2492, con la Ley 843. ¿Listo? Bien, los tributos habíamos hablado que es un pago obligatorio que el Estado exige a todos los ciudadanos para cubrir sus gastos, ¿no es cierto? Que permiten alcanzar el desarrollo económico. Se divide el impuesto, tasa, ¿no es verdad? El impuesto es un tributo obligatorio, dice, como hecho generador, una situación prevista por ley, ¿no? El impuesto está fijado. La tasa son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación. Entonces, esto lo vamos a dejar para hablar porque esto lo vamos a profundizar. Esto está acá, los agentes de retención, los responsables, los contribuyentes, ya, el tema de las patentes, contribución especial, el impuestos y la tasa, ya. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque hay que indagar más, porque nosotros vamos a aprender a hacer auditoría tributaria. Primero hay que conocer el tributo en Bolivia, ¿no es cierto? La reforma tributaria, cómo se maneja, porque ¿de qué sirve que yo les enseñe la práctica número muerto? ¿No es cierto? Hay que entenderlo, hay que analizarlo. Es como prácticamente cuando ustedes llevaron Financiera 2, yo siempre se los digo a los chicos, a los estudiantes, nos enseñaron a hacer Financiera 1, Financiera 2, pero no nos enseñaron la importancia de cómo funciona el dinero aplicando las matemáticas puras. ¿O a algún docente les ha enseñado, jóvenes? Nadie, ¿es verdad? Solamente nos han enseñado a calcular y calcular y calcular, y esos son números muertos.
¿no es cierto? Entonces, lo bonito y lo interesante sería, ¿no? Que esa matemática pura que cree vida en entender cómo se mueve el dinero, ¿no es cierto? Entonces yo veo, pues hay diferentes tipos de texto, le meten el 7%, el 9%, el 12% de interés es capitalizable. ¿Cuánto están invirtiendo? 60.000. El valor futuro está en 82.000. ¿Cuántos años tiene, por decir, gana un interés de 14.000? Y la anterior estaba viendo, de 14.000 bolivianos, gana un capital de 60.000, si no recuerdo. Pero para tantos años, decía en un tiempo de 8 años, 60.000 guardado durante 8 años y te está generando poco interés, no puede. Es pérdida de tiempo y pérdida de plata. Y cada vez, como ya les había dicho, la moneda se desvaloriza. No solamente nos aumentan un cero y dicen, no, y se mueve el salario mínimo nacional, ya está. Pero la inflación detrás va creciendo. Tus 100 pesos, que prácticamente ya es como 10 pesos hoy en día. ¿No es verdad? Entonces, todo eso, ustedes son jóvenes, yo todavía aún estoy en ello, ¿no? Hay que buscar entender. Lo que ustedes prácticamente tienen que apuntar a ser emprendedores. Tienen que ser jefe de su propio negocio. Primero, tienen que pulirse, pues, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, lo van a entender y hagan su negocio, no sé, pues su consultora, busquen diferentes tipos de ingresos. No es bueno que el hombre tenga solamente un solo ingreso. Sí, pero decir 2, de 3, de 4, de 5, mejor si son de 7. ¿Lo ven? Ya, jóvenes, entonces, quedamos ahí. La tarea está dada. El viernes no hay clase. Les doy su recreo, como se puede decir. Nos vemos el día lunes virtual. El miércoles vamos a tomar el control, ¿ya? Allá en la facultad. ¿Listo? ¿No hay más consulta, dudas, jóvenes? ¿Sí? Listen, buenas noches. Sí. Disculpe, el trabajo lo hacemos a mano y lo convertimos en PDF y lo subimos a Classroom, ¿cierto? Exacto, correcto. Correcto. Okay, ¿Ya? gracias, Listen. Jóvenes, a mí me gustaría que estén todos los 80, porque son 52, ¿no? que se conectan. Yo en la hora del examen, si hay 52, pues los 52 van a tener que pasar. El resto yo no lo puedo hacer aprobar por obra y gracia, ¿no es cierto? Entonces, yo les había comentado, aquí nosotros venimos a aprender, y yo les voy a explicar todo mi conocimiento, todo lo que sé yo, todo lo que he aprendido. Sus exámenes los voy a tomar inclusive después de cuando ustedes salgan de su periodo de examen, ¿ya? Los voy tomando. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que conmigo no va a haber reprobados, pero sí lo que yo quiero que aprendan, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguien? ¿Sí? Disculpe, ¿podría volver a repetir? Es que se me fue la señal. No la escuché. ¿Cuál, amistad? Estaba diciendo que el lunes virtual, el miércoles presencial y ahí ya no. Sí, el lunes normalmente el viernes no pasamos clases, el lunes pasamos clases virtual y el miércoles el control de lectura del Código Tributario Boliviano del 1 al 80. ¿A ver? Nos vemos en clases, y todo lo hacemos virtual, excepto las prácticas, ¿ya? Entonces, asistan a clase normal. Si ustedes me dicen, para que no sea muy cansador, lo hacemos media hora, 40 minutos y nos retiramos, ¿ya? Entonces, hay tiempo, ustedes también, yo sé que ustedes trabajan, tienen otras materias, no es la única materia, yo no les voy a exigir mucho, ¿ya? Pero sí quiero que se lleven conocimiento, si van a hacer su postgrado, su diplomado, les va a servir los temas, todo eso, esto lo voy a ir pasando para que ustedes puedan hacer su posgrado, su diplomado, se puede decir. Ustedes lo que quieren es el título, ¿no es verdad? Bien, que tengan una bonita noche, que tengan un buen descanso, jóvenes, se cuidan, nos vemos el día lunes, chao, chao, sí, 6:30, ¿ya? Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen.